Buenos días. En primer lugar, gracias a todos por su asistencia. La intervención, los archivos van a estar disponibles para todos los asistentes, si nos dejan una nota de sus datos de correo electrónico, y además también estará grabada para que se la puedan bajar desde Inescope. Bueno, esta temporada hemos elegido el tema de los elementos metálicos dentro de la industria de calzado, porque entre los múltiples componentes que tienen los zapatos, normalmente se le da poca importancia a los problemas de los componentes metálicos, pero la tienen y aún encima la van a tener más de acuerdo con las nuevas legislaciones que están apareciendo a nivel europeo. A modo de introducción, yo voy a pasar una serie de transparencias de algunos de los problemas que se detectan en calzado por el uso de componentes metálicos. Bueno, primero está claro, aquí la visibilidad es mucho menor, imagino que ahí en la pantalla grande se ve más la diferencia entre la hebilla de la parte izquierda y la de la derecha. Igual que en este caso, son las dos las que están afectadas, pero se ve que la superficie está deteriorada. Otro caso en este caso está la comparación de la hebilla inicial sin usar y la hebilla ya dentro de una tira del calzado. Otro ejemplo típico, uno más. Otro más. Seguiríamos así con todos los temas de los deterioros de los componentes, adornos metálicos, pero es que también los metales tienen problemas de incompatibilidad con algún tipo de pieles, como es este caso, es incompatibilidad entre el hierro de las grapas y las curticiones vegetales. Y luego, por otra parte, todo el tema de las alergias, que nosotros lo empezamos a sufrir fuertemente con el tema del dimetil fumarato, pero que los metales y sus componentes llevan una larga historia de alergias. O sea que además de todos esos problemas de calidad que hemos visto, como os digo, a nivel europeo se están introduciendo una serie de reglamentos o de exigencias sobre las sustancias químicas y los compuestos que, bueno, pues prácticamente en los próximos años será uno de los principales dolores de cabeza de nuestro sector y de otros muchos. Entonces, pues para tratar este tema, pues qué mejor que los especialistas, que de hecho son los que en nuestro caso subcontratamos para los problemas que tenemos con los componentes metálicos. Precisamente una de las ventajas que tiene la red de institutos de la Comunidad Valenciana es la complementariedad de los que nos dedicamos a unas cosas y los que se dedican a otras y están más especializados. Bueno, entonces tenemos aquí a Gaspar Lloret, director adjunto de AIME, que es el Instituto Metalmecánico en la Comunidad Valenciana. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y doctor en Ciencias Químicas por la Politécnica. Desde el 81 ha ejercido en diversos ámbitos de la industria de tratamiento de superficies. Se incorporó a AIME en 1988 y actualmente es el director adjunto. Entonces, pues a él le encomendamos el tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Perdona, ¿podemos ponerla? Realmente, cuando estuve hablando con César y con Miguel Ángel de hacer esta presentación, yo tenía una presentación mucho más amplia de toda la industria de la moda. Realmente yo lo que he hecho ha sido esa presentación que tenía de todos los productos de la industria de la moda, adaptarla a los productos de calzado y marroquinería. Tenemos
una visión global, y la industria de la moda es que es una industria extensísima, que no solamente coge los ámbitos clásicos de textil, piel, calzado, marroquinería, sino que puede coger, vamos a ver, aquí lo tenemos. Tenemos básicamente tres grandes grupos de artículos: aquellos que se fabrican con metales preciosos, como podría ser joyería, bisutería, joyería, relojería, orfebrería; artículos que se fabrican con metales comunes y que se recubren con metales preciosos o con metales comunes también, en donde tenemos muchísimas familias y muchas más. Faltarían los artículos de cosmética incluso. Y luego tenemos otra gran familia que son accesorios generalmente de metales comunes, que pueden estar recubiertos con metales comunes o con metales preciosos, y que son los que tienen principalmente una gran repercusión en la industria del calzado y en la industria de la marroquinería. Todos estos artículos, sea calzado, sea marroquinería, sea joyería, sea bisutería, cuando entramos en el campo de los requisitos, tendríamos que separar dos grandes mundos: el mundo, o lo que yo llamo el ámbito obligatorio, y luego el voluntario, ¿de acuerdo? Y dentro del ámbito obligatorio tendríamos los requisitos que son verticales, que corresponden al producto en sí, ¿de acuerdo? Legislación de metales preciosos para joyería, la orden que afecta a los productos de marroquinería en cuanto al etiquetado. Todo eso son requisitos verticales del propio producto. Y luego tendríamos los que son horizontales y que afectan a todos ellos, como por ejemplo temas de salud, y que por lo tanto no se establecen requisitos específicos para un producto en concreto, sino que afectan absolutamente a todos. Y luego tenemos el ámbito voluntario. Es decir, que en el ámbito obligatorio lo que buscamos es que el producto sea seguro, mientras que en el ámbito voluntario lo que buscamos es darle un mayor valor añadido a ese producto. Y obviamente también tenemos normativas, directrices, etcétera, etcétera, y disposiciones de aplicación vertical que solamente afectan al producto en concreto, o horizontales, que afectan a una globalidad de productos. Y según lo que acabamos de decir, en el ámbito obligatorio y con carácter vertical tenemos que están afectadas la marroquinería y los artículos de viaje por la orden del 15 de febrero de 1990, que nos dice cómo tienen que ser etiquetados estos artículos, ¿de acuerdo? Y nos dice también que además de indicar la referencia NIF, o en su caso del importador, pues si contienen partes metálicas hay que describir el metal y su recubrimiento, y todavía más, dice que si el recubrimiento es de metal precioso hay que decir cuál es su ley y su espesor. Por lo tanto, nos deriva a la ley de los metales preciosos, nos deriva a la ley 17 de 1985 en los apartados que responden a los recubrimientos metálicos, que vienen a ser los apartados de la ley que hacen referencia a los artículos de bisutería. Y acabo de decir algo que lo comenté con Miguel Ángel. Digo, Miguel Ángel, vamos a ver, si yo soy estricto, de esta presentación retiro bisutería. No es el producto que estamos hablando, pero también es cierto que cualquier artículo de bisutería que yo me puedo poner en la oreja o me puedo colgar como broche en el traje, puede ir en el zapato o puede ir en el bolso. Por tanto, aquí hay un dilema. Lo que afecta a bisutería afecta también a calzado, afecta también a... ¿Me explico? Hombre, vamos a ver. Lo que no tiene sentido es que esta pieza, si me la pongo aquí, tenga que cumplir unos requisitos, y si me la pongo aquí tenga que cumplir otros, porque al final está fabricada de la misma manera. Pero también es cierto que existe una orden para marroquinería que obliga a unas cosas, pero no existe un equivalente para calzado que obliga a las mismas.
Es un tema jurídico, habría que ver. Habla de que productos estén en contacto con la piel. Efectivamente, pero en el ámbito horizontal, yo es que en estos momentos estoy hablando del vertical, el que afecta al producto, y tengo que decirlo, existe una directiva para calzado que no toca estos aspectos. Sin embargo, existe una orden para marroquinería que sí que toca esos aspectos. Hay ahí un poco de contradicción. Para continuar, esta transparencia es muy importante porque se han cometido clásicamente muchos errores al evaluar la conformidad de los metales porque se han tratado como si fueran tejidos, textiles o como si fueran pieles. Y claro, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y por lo tanto, los criterios tampoco tienen nada que ver. Y para que sean conscientes de ello, les hago la siguiente reflexión, que es la que tienen en la imagen. Los metales, como decíamos esta mañana, Miguel Ángel, solo existen en el sistema periódico. Solo existen en el sistema periódico. Lo que estamos manejando en todas partes son aleaciones, ¿de acuerdo? Y las aleaciones son homogéneas. Por lo tanto, aquí se introduce un concepto que no existe ni en los textiles ni existe en la piel, que es el material homogéneo, es decir, aquel cuyas propiedades son uniformes, ¿de acuerdo?, en una parte del artículo, como tienen abajo, y señalando un ejemplo típico que sería el de una sortija, pero que también puede ser válido para ese cierre de bolso. En la sortija podemos ver que la aleación, el material base, poco tiene que ver con la soldadura, poco tiene que ver con los recubrimientos que puedan aparecer, y además diferencias entre ellos mismos. No tiene nada que ver el recubrimiento de níquel con el recubrimiento de oro, ni tiene nada que ver con las partes decorativas que podamos incluir. Por lo tanto, en los metales siempre vamos a tener que incidir mucho en el material homogéneo y dónde está el problema, dónde se ubica el problema. En un textil que esté teñido es lógico que un colorante azoico esté impregnando a todo el textil, pero en un metal no. Entonces, ahí tenemos una visión de todos los artículos de la industria de la moda, no solamente el calzado y la marroquinería, sino todos ellos, y desde un punto de vista de legislación horizontal, lo que le está afectando. Por una parte, reglamentos europeos, REACH, como nos ha dicho César hace un momento, ¿de acuerdo? Todos los aspectos que tienen que ver con la salud, los reglamentos derivados, el reglamento del plomo, el reglamento del cadmio, pero es que además tenemos la directiva de seguridad de productos, que ahora veremos que los productos tienen que ser seguros y que, en teoría, cuando se importan productos, hay determinados reales decretos y decisiones que regulan cómo se realiza la evaluación de conformidad a la entrada en el país de ese producto. Vamos con REACH. Y en principio, ¿qué es lo que afecta a calzado y qué es lo que afecta a marroquinería? El anexo 17, en su parte de restricciones, está afectando el níquel a todos los artículos que pueden liberar níquel. Obviamente hay dos partes, una cuando perfora, no es el caso, y otra cuando está en contacto con la piel, que ahora ampliaremos un poco, en donde establece un umbral para todo artículo que está en contacto directo prolongado con la piel. Para el cadmio tenemos una limitación de contenido en peso de aleación, y para el plomo tenemos un umbral de contenido en peso de cualquier parte. Y atención con lo que hay que leer muy bien lo que dice el reglamento, porque uno no puede interpretarlo a su manera y decir, no, tengo limitado el plomo al 0,05% en peso de artículo. No, en peso de cualquier parte, ¿de acuerdo? Tengo limitado el cadmio al 0,01% en peso del artículo. No, al 0,1% en peso de aleación del metal, ¿de acuerdo? Y llamo además a la atención porque los huecos, de cara a evitar estas interpretaciones particulares, han presentado una modificación para el plomo que será puesta en vigor a partir de finales del 2014, en donde se extrapola la liberación del plomo
en estos momentos solamente válida para joyería, bisutería y accesorios para el pelo, a cualquier artículo que o su parte que un niño se pueda llevar a la boca. Y esto obviamente va a ser un pequeño terremoto. Vamos a ver, en el caso del níquel, simplemente comentar que muchos de ustedes, es posible que antes de marzo del presente año hubieran evaluado si los productos eran conformes o no eran conformes a la liberación de níquel. Eso ha cambiado mucho. Ahora la norma es mucho más restrictiva y todos aquellos productos que en su día posiblemente fueron evaluados y fueron dados como conformes, hoy no cumplan. La Unión Europea, la Comisión, se puso muy seria en el aspecto de cómo había que evaluar la liberación del níquel. De hecho, en esta imagen, en la parte de izquierda, tienen para el límite de liberación de 0,5 microgramos centímetro cuadrado y semana, que es lo que se admite que libere un producto que va en contacto con la piel. Eso tiene una incertidumbre en el método de evaluación y, por lo tanto, decir 0,5 microgramos quiere decir que será conforme todo aquello que no libere más de 0,28, no será conforme todo aquello que libere más de 0,88 y no sabremos qué ocurre entre 0,28 y 0,88. ¿De acuerdo? Nosotros como laboratorio no lo sabemos, pero la autoridad sanitaria sí lo sabe. Y la autoridad sanitaria en la mayor parte de los países de la Unión Europea dice que principio de prevención no se admite todo aquello que libere más de 0,28. Por lo tanto, ese 0,5 teórico realmente se convierte en un 0,28. Abajo hay una serie de ejemplos de productos que se utilizan mucho en la industria del calzado, en la industria de la marroquinería. ¿De acuerdo? Piedras decorativas, artificiales. Ahí tienen algunos datos. No son conformes. Tienen un porcentaje de plomo, de cromo, de cadmio superior al admisible. Por ejemplo, este es un ejemplo que aparece en los anales ya lo diré, el sistema RAPEX, las alertas. Hay una página en donde uno puede entrar y ver qué alertas hay semana a semana a lo largo de todo el año. Pues este producto está rechazado por Italia, ¿de acuerdo? Porque las tachuelas contienen níquel y liberan del orden de 1,51 microgramos centímetro cuadrado y semana. El siguiente producto tampoco es conforme porque es un latón en cuya base hay un 1,6% de plomo y que tiene un recubrimiento de paladio-níquel que libera más níquel del permitido. El siguiente caso es curioso, que es un acero que tiene un alto contenido en níquel y encima tiene unas bolitas de plata que hacen que se forme ahí un par galvánico y teóricamente tendría que liberar muchísimo. Pues no libera y es conforme. O el siguiente producto, por ejemplo, que es una cremallera que en su composición ni lleva cadmio ni en el no lleva plomo y el recubrimiento no lleva cadmio y por lo tanto también es conforme. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso con las evaluaciones de REACH para ver si es o no es un artículo sometido a restricciones. Y restricción, remarco, es lo que quiere decir no se puede comercializar, está prohibido, está restringido. REACH aparte tiene el anexo 14 en donde si determinadas sustancias cumplen una serie de condiciones como que estén en más del 0,1% y estemos fabricando e importando más de 1 tonelada al año, entonces tienen que ser registradas y su comercialización debe ser autorizada. Pero eso es otra cuestión. Yo he preferido centrarme en aquello que está restringido, prohibido. Después tenemos la Directiva de Seguridad General de Productos, que está transcrita a nuestra legislación por el Real Decreto 1801 y que además es la parte que faltaba para complementar lo que hemos visto. Se sustenta en el principio de cautela, indica que no pueden ser comercializados aquellos artículos no conformes con los requisitos de seguridad y
autoriza a las autoridades a retirar del mercado a esos productos. Y además establece dónde están las responsabilidades compartidas, establece que el desconocimiento o falta de información no es causa o no es amparo para no cumplir con la legislación, y obliga a informar mediante etiquetado de cuáles son los riesgos que sean incompatibles con el deber de seguridad. Y la vigilancia del mercado se realiza a través del sistema RAPEX, sistema que ustedes conocen bien porque, perdón, ya estoy apretando el botón que no toca, porque calzado precisamente es uno de los artículos que están en las prioridades de vigilancia aduanera para la entrada en el mercado español, si no me equivoco, junto a textiles, junto a mueble y junto a juguete. Desgraciadamente, y lo tengo que decir así, no ocurre lo mismo ni con la joyería, ni con la bisutería, ni con todos los artículos, diríamos, de adorno y uso personal que podemos llevar encima. Si algunos de ustedes, yo recomendaría a todo el mundo que se leyera la decisión 2010-15 de la Unión Europea. Entran en Google, incorporan esto y la tendrán a mano. Les da cuáles son los criterios de aplicación, les indica cuáles son los riesgos, les indica cuál debe ser el grado de conciencia hacia el riesgo de la persona afectada, les indica cuál es el grupo de peligro y les da ejemplos de cómo evaluar esos riesgos. Todo lo que he incluido aquí está allí descrito. Es un documento realmente impresionante. Por ejemplo, aquí tienen ustedes unos abalorios magnéticos. Ahí hay un riesgo evidente para un crío que pueda confundir esto con un caramelo y tragarse un abalorio magnético. Aquí tienen una anilla de marroquinería con un recubrimiento de estaño cobalto que salta, no tiene adherencia. Si ese artículo está en una cadena y nos lo llevamos a la boca, vamos a tragar cobalto. Es decir, que hay que leerse muy bien la decisión 2010-15 para los riesgos adicionales que pueden tener los artículos. Ahí tienen un resumen. ¿Cómo vamos? ¿Vale? Un resumen. Yo siempre que hago una presentación esta ficha cambia. Esta ficha recoge el último año. Aquí tienen los principales motivos de rechazo producidos en toda la Unión Europea en los artículos de moda desde octubre del año 2012 hasta octubre del año 2013. Y verán algunos de ellos afectando directamente al calzado, afectando a los textiles o afectando, y yo no diría bisutería, aunque está clasificado como bisutería, porque es una bisutería de cuero. Y por lo tanto aparecen cosas que generalmente no hemos venido hablando hasta este momento, como es la benzidina, que es un colorante azoico, o como es el cromo hexavalente. Y aquí es donde viene mi amarga queja. Y mi amarga queja, que siempre la hago a las autoridades competentes, es: los productos españoles están pasando por un control exhaustivo cuando se dirigen a países de la Unión Europea, a Estados Unidos o a Canadá. Cuando a mí me llama un empresario y me dice: necesito que me determine usted el contenido en cadmio de los productos que estoy fabricando, mi respuesta es: ¿está usted exportando? Efectivamente. En cambio, a todos los productos que vienen de fuera no les aplicamos la misma vara de medir. Y no les aplicamos la misma vara de medir porque en aduana todos los artículos metálicos no son prioritarios. Por eso, en la transparencia anterior, en la transparencia esta, verán que todo lo que hace referencia al Real Decreto 330 del 2008 está en rojo. ¿De acuerdo? Porque afecta a unos productos sí, pero a otros no les afecta. Y a nuestro modesto entender, los productos que tienen que ver con todo esto deberían estar incluidos para tener al menos el mismo grado de exigencia
que a nuestros productos se les está haciendo en el exterior. Bien, ¿a dónde estábamos? Ya creo que... a ver, no. Vale. Además de todo lo que acabamos de decir, habrá que tener en cuenta también que tenemos la Ley General de Defensa de los Consumidores y que tenemos adicionalmente dos leyes conexas, que son la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal. En la transparencia tienen resaltado cuál es su contenido, pero yo me centraría en uno muy particular, y es el que hace referencia a la publicidad engañosa. Y la publicidad es engañosa no solamente por acción, sino también por omisión. Es decir, que no informar o informar en parte de los riesgos supone publicidad engañosa. Y tenemos ahí dos casos que nos afectan. Este es uno de ellos. Este es posiblemente uno de los cinturones más famosos de España y el ombligo que le acompaña también, porque el problema sobreviene 4 años después de utilizar este cinturón. Es decir, si nosotros miramos lo que aquí viene etiquetado, dice Zamac. Es cierto, esta hebilla es de Zamac, pero no dice más. Debería decir que lleva un sistema de recubrimiento de cobre, níquel y barniz. ¿Por qué? Porque al menos avisa de que, aunque de momento el níquel está apantallado, va a venir un futuro en donde quedará desapantallado y se producirá el problema, como la persona que lo llevaba, cuyo ombligo está fotografiado al lado, le ocurrió. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con otros productos. Por ejemplo, en el producto de abajo hay una etiqueta que dice recubrimientos cobre y estaño. Perdón, recubrimientos cobre y estaño. Vamos a ver, la hebilla es de latón y tiene en su composición plomo. ¿De acuerdo? El recubrimiento es de oro y lleva cadmio. Por lo tanto, además, como es un producto que hemos visto, debería estar informado el espesor del recubrimiento y el contenido del metal precioso en micras. Por tanto, es decir, que deberíamos ser un poco más cuidadosos a la hora de identificar y las exigencias que tienen nuestros productos en cuanto a la presencia de determinadas sustancias. Y poco más. Todo lo que viene a continuación no tiene que ver con lo, diríamos, obligatorio, el ámbito obligatorio, sino el voluntario. Es decir, nosotros voluntariamente podemos etiquetar nuestros artículos mediante la etiqueta OECOTEX, o mediante la etiqueta de la Convención de Viena, o mediante la etiqueta de la seguridad controlada en juguetes, o si es un artículo de puericultura, pero todo ello será una acción voluntaria porque le quiero dar a mi producto un mayor márchamo de calidad, y de ello va a depender las normas que existan, sean horizontales o verticales, que hemos indicado los comités principales que les afectan a todos los productos, o las normas que disponemos, sean de ensayo, sean complementarias, sean horizontales, para establecer las garantías del producto. Perdón. Hay mucho ruido detrás. O, si quieren establecer el pliego de condiciones funcional, ¿qué será lo que tendremos que ensayar? En el caso de los recubrimientos, en el caso de las aleaciones base, en el caso de las características superficiales o las características mecánicas del artículo. Obviamente, una cremallera y su cursor deben tener una determinada resistencia al impacto, porque nos podemos encontrar el caso frecuente de que el cursor de una cremallera se rompa, etcétera. Pero, insisto, no forma parte del ámbito obligatorio, sino del ámbito voluntario. Aunque, y aquí tenemos la última transparencia, muchas veces, evaluando las características de calidad del producto, descubrimos que de ellas derivan aspectos de seguridad. Por ejemplo, en esa asa o portaasa, no sé exactamente la que es, lo que está en medio, hay una pérdida de recubrimiento que nos deja o nos aflora el material base de latón que hay abajo, con un contenido alto de
de plomo. Por ejemplo, en la hebilla que tenemos abajo del todo, después de hacer un ensayo de porosidad para ver si el recubrimiento de barniz es poroso o es estanco, resulta que nos aparecen picaduras a partir de las cuales se nos libera o el cadmio del recubrimiento de oro cobre cadmio o el níquel de la subcapa subyacente. Bien, yo no voy a incidir más, solamente indicarles que para aquellos que les interese he incluido un anexo con varias transparencias en donde identifico si se trata de una aleación base, si se trata de una soldadura, si se trata de un recubrimiento, dónde hay presencia de una sustancia problemática, en qué contenido suele estar esa sustancia y cuál es la función que realiza, para que ustedes puedan tener criterios y saber dónde pueden presentarse riesgos. Por ejemplo, ahí tienen una lista de recubrimientos de oro que en función de la tonalidad del recubrimiento puede llevar níquel, puede llevar cobalto, puede llevar cadmio o puede llevar varios a la vez. Y eso nos puede llevar muchas veces a afirmar que el producto que llevamos está exento de riesgos e inconscientemente tener, ¿de acuerdo?, recubrimientos con metales preciosos que no son oro, recubrimientos de pasivaciones y coloraciones, pinturas y barnices, esmaltes y, atención, las piedras y las perlas. Indicarles, como tienen en la transparencia, que las perlas artificiales, el recubrimiento es de un 70% de plomo a mayores. Cuanto más gris sea la perla, más plomo tiene recubriendo. Y esto es un verdadero problema que suele ser ignorado. Gracias por su atención y a su disposición para cualquier pregunta o consulta que quieran realizar. Bien, la explicación ha sido extensa, pero imagino que habrán quedado algunas dudas, aunque no acaba aquí la cosa, porque nosotros seguimos, ¿no?, nuestra profesión y seguimos dedicándonos a estos de los problemas del sector. ¿Alguna aclaración en la sala? Pues está todo muy claro o no se han enterado nada. Bien. A ver, Miguel Ángel. Sí. Gaspar, estaba hablando de no conformidades en aduanas o en el mercado, pero aquí hay un tema de responsabilidades, porque el que fabrica el calzado es el fabricante de calzado. Si el problema lo tienen las piezas metálicas, si hay un problema en el mercado, en aduanas, ¿cómo se reparten esas responsabilidades? ¿Cuáles son las consecuencias de una no conformidad? ¿A quién afectan? Teníamos en la transparencia que hace referencia a es la ley, vaya, acabo de, vale. En esta transparencia la que hace referencia al Real Decreto 1801 nos dice que la responsabilidad es compartida, es decir, todos los componentes de la cadena de distribución del producto son responsables de los riesgos o de los problemas que puedan generar el producto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que el comerciante se escude en que no ha recibido información del distribuidor, o que el distribuidor se escude en que no ha recibido información del fabricante o no ha recibido información del importador. ¿De acuerdo? Es decir, existe la cadena de responsabilidades y todo el mundo debería
asegurarse de si existe una especificación concreta hacia un producto concreto, recibir la información por parte de su proveedor para tener las espaldas cubiertas. Es decir que, yo pongo un ejemplo típico, aunque no es del sector que nos afecta: joyería. Cuando a alguien se le produce una reacción alérgica en el dedo, en el brazo, en las orejas, al primero que va a reclamar es a la tienda a la que se la ha vendido la pieza, ¿de acuerdo? Y por ahí va a empezar la cadena de responsabilidades en el caso de que hubiese una reclamación en toda la regla. Yo entiendo que en el caso del calzado, en el caso de marroquinería, ¿de acuerdo?, esas responsabilidades existen a lo largo de toda la cadena, como existe en joyería, ¿de acuerdo? Y después, no me ha quedado muy claro en la pregunta si hacíamos referencia a la importación. Mi recomendación es que cuando se importen productos, ¿de acuerdo?, se pida al proveedor de origen el certificado de que se está cumpliendo o que hay ausencia de determinadas sustancias. Pero cuidado, porque aquí cunde la picaresca, ¿vale? Y el proveedor asiático, por poner un ejemplo muy frecuente, certifica lo que le pidamos. Es capaz de poner en la factura hasta que las piezas han venido del cielo, si se lo pedimos. Y eso no es un certificado. Es decir, que pueden haber muchos problemas después si se produce una reclamación. Bueno, en definitiva, como hemos comentado en otras ocasiones, cada vez hay que pensar en que no solo hay que pedir cantidad y color, que es lo que se suele hacer en la industria, sino que hay que pedir lo que realmente nos van a exigir nuestros clientes cuando pongamos nuestro producto, que en la industria de calzado en definitiva es una transformadora, pero la exigencia va a ser sobre todo lo que pone encima de la horma. O sea que hay que tener un pliego de condiciones que les vamos a requerir, tanto físicas como alérgicas, etcétera, a los componentes que manejamos en la fabricación del calzado. ¿Más? Bien. En cualquier caso... No, era yo. Los dos a la vez no podemos. Ustedes están continuamente en contacto con Inescop e Inescop con nosotros, es decir, que en cualquier momento, cualquier duda, cualquier exigencia, cualquier necesidad, estamos a su completa disposición para orientarles en el sentido que puedan desear o necesitar. Sí, buenos días. Mire, quería preguntar, cuando hacen la analítica para saber el contenido de níquel o de plomo de un adorno metálico, si la pieza está barnizada, ¿se elimina el barnizante o no? Gracias. Buena pregunta. Vamos a ver. No he entrado en tanto detalle. De todos modos, como han visto en una transparencia, existe un documento que está a su disposición en donde se les explica a fondo cuáles son las principales novedades que la realización del ensayo de liberación de níquel tiene. Y son muchas, y a tener muchas de ellas en cuenta. De entrada, la nueva norma empieza a hablar de materiales homogéneos, cosa la cual ya marea a más de uno. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hacer un ensayo de liberación de níquel, generalmente se tienen que poner en manos de un experto, porque los ensayos yo los he visto de todos los colores de mal hechos. Vamos a ver. Le voy a poner dos ejemplos. Usted me ha dicho una pieza que lleva níquel, sea en un recubrimiento o sea en el material, y está barnizada. Estamos de acuerdo que eso es una pantalla,
Y estamos de acuerdo que si yo ensayo la liberación me va a salir 0. Lo que me dice la norma es que yo le tengo que hacer un ensayo de desgaste y corrosión previa para simular 2 años de utilización. Yo se lo hago, ¿de acuerdo? Y si después de ese ensayo de desgaste y de corrosión no me sigue sin liberar, certifico, aunque tenga níquel, que es conforme. Porque el níquel no se mide por contenido, es el único que se mide por liberación. Ahora bien, de la misma manera, esos apliques blancos, tan blancos, metalizados tan blancos que llevan los bolsos, por ejemplo, que es paladio-níquel, y que no suele ir barnizado porque lleva un recubrimiento, porque lleva un cierto espesor, cuando a mí me traen ese accesorio para ensayarlo, no le hago el ensayo de corrosión y de desgaste previo. ¿Por qué? Porque puedo eliminar el problema y cuando vaya a evaluarlo me puede haber desaparecido y estoy engañando al cliente y me estoy engañando a mí mismo porque el artículo recién estrenado está liberando níquel. ¿De acuerdo? Es decir, la pregunta que usted está haciendo tiene muchas narices. ¿De acuerdo? Y en Europa muchísimos laboratorios están aplicando mal la norma y la realización de estos ensayos. Espera. El análisis, como dice, realiza por desgaste, ¿no se realiza por corte de la pieza? Yo cortaré la pieza cuando quiera saber el contenido en plomo, el contenido en cadmio, el contenido en cobalto, el contenido en antimonio. ¿De acuerdo? Y lo primero que haré será hacerle un ensayo sencillo y rápido por rayos X para ver si soy capaz de detectar si hay o no hay, porque si no hay, termino. Ahora bien, cuando yo quiero ver la liberación, yo tengo que ensayar nunca en... Vamos a ver, mire, yo trabajo mucho la joyería, no es lo mismo, ya lo sé, pero muchas veces me vienen con la aleación de oro con la cual luego fabricarán las sortijas. No me traiga usted esto, tráigame la sortija. Y además, tráigame la sortija terminada, no me la traiga en bruto. Y además, tenga usted mucho cuidado que mi certificado para la sortija que usted ha fabricado esta semana no sirve para la sortija que usted fabricará dentro de 2 meses. ¿De acuerdo? Porque su composición y su estado metalúrgico, su dureza, etcétera, 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 va a ser completamente distinto. ¿Me entiende? Por lo tanto, en la liberación del níquel lo que no tiene sentido es que lo que sí tiene sentido es que yo me asegure de que hay níquel, porque si no hay, ¿para qué continuar? Pero a partir de ahí, en el momento en que estoy seguro que hay níquel, voy a tener que hacer una secuencia de pasos para ver lo que se libera. Un acero quirúrgico puede tener un 8% de níquel y puede no liberar nada. Les he puesto un ejemplo, la pulserita con la bolita de plata, eso es un par galvánico, con el sudor se puede liberar, pues no libera. ¿De acuerdo? ¿Le he respondido? Bien, pues de todas formas, como dice Gaspar, seguimos a su servicio y esperamos que la próxima sesión sea tan interesante y damos las gracias a Gaspar por el trabajo que nos has presentado y por la propia presentación en sí. Muchas gracias a todos.